cuando decidimos comprar la casa en Sanlúcar de Barrameda, nunca imaginamos que sería el comienzo de nuestro fin. Johan y yo siempre habíamos soñado con un retiro tranquilo, un lugar donde podríamos disfrutar de nuestra jubilación rodeados de historia y belleza. Sanlúcar, con su rica historia y su atmósfera encantadora, parecía el lugar perfecto. La casa, una imponente mansión del siglo XIX, estaba en un estado ruinoso, pero nosotros, cegados por la nostalgia y el romanticismo, vimos su potencial. Queríamos restaurarla, devolverle su antigua gloria y convertirla en un refugio para nuestra familia. La casa se encontraba en lo alto de una colina, rodeada por un jardín salvaje y descuidado que, en otro tiempo, debió haber sido espléndido. Las paredes, cubiertas de musgo y enredaderas, parecían susurrar historias de un pasado olvidado. La estructura, aunque deteriorada, se mantenía firme, como un guardián de secretos antiguos. La primera vez que cruzamos la puerta principal, un frío inexplicable nos envolvió. No era solo la temperatura, sino una sensación de que el tiempo en ese lugar se había detenido. La casa estaba cargada de una presencia, algo que no podíamos explicar, pero que decidimos ignorar. Nos convencimos de que era solo nuestra imaginación, que la casa simplemente necesitaba vida, ruido y calor humano para recuperar su antiguo esplendor. Los trabajos de renovación comenzaron poco después de la compra. Trajimos a un equipo de trabajadores locales, hombres robustos y acostumbrados a tratar con viejas estructuras. Sin embargo, desde el primer día, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las herramientas desaparecían, los materiales se dañaban sin explicación, y los obreros empezaron a hablar de ruidos y voces que parecían emanar de las paredes mismas. Una mañana, Elise me encontró en el jardín, absorto en mis pensamientos. Estaba mirando un rincón particularmente oscuro y sombrío, donde las enredaderas parecían crecer más densas. «Johan, ¿qué haces ahí?» Su voz me sacó de un trance que ni siquiera había notado. «Creo que hay algo enterrado aquí», murmuré, señalando el suelo cubierto de hierba espesa. Elise me miró preocupada, pero intentó reír para aliviar la tensión. «Siempre tan dramático. Es solo un jardín abandonado». Pero no podía quitarme la idea de la cabeza. Esa noche, los sueños comenzaron. Soñé con la casa como si estuviera viva, sus paredes respirando, sus cimientos retorciéndose como raíces en la tierra. Y siempre, en cada sueño, estaba esa mancha oscura en el jardín, atrayéndome como un abismo. Los días pasaban, y la casa parecía resistirse a cada esfuerzo por restaurarla. Las paredes que reparábamos durante el día aparecían agrietadas al amanecer. Las ventanas, que habíamos limpiado con esmero, se cubrían de una capa de polvo y mugre durante la noche. Los trabajadores comenzaron a negarse a entrar, y pronto nos encontramos solos, luchando contra una fuerza que no entendíamos. Elise, siempre tan práctica, intentó mantener la calma. Pero yo podía ver el miedo en sus ojos. La casa estaba cambiando. Lo sentíamos en el aire, en los sonidos que resonaban por los pasillos vacíos, en las sombras que parecían moverse por su cuenta. Fue una tarde nublada cuando decidí investigar el jardín. Llevaba semanas evitando ese rincón, pero algo me impulsó a ir. Equipado con una pala, comencé a cavar, sintiendo una extraña mezcla de anticipación y temor. No había cavado mucho cuando la pala chocó con algo duro. Con el corazón en la garganta, despejé la tierra con las manos, revelando lo que parecía ser un hueso humano. El terror me invadió al darme cuenta de lo que había encontrado. No era un solo hueso. Pronto descubrí más, todos enterrados en lo que parecía ser una fosa común. Corrí hacia la casa, con la mente en blanco, gritando por Elise. Cuando llegó, no necesitó palabras para entender lo que había sucedido. El horror en mis ojos lo decía todo. Llamamos a la policía, quienes se llevaron los restos para analizarlos. Durante las semanas siguientes, la casa se sumió en un silencio aún más opresivo. Era como si estuviera esperando, conteniendo la respiración antes de desatar algo terrible. Mientras tanto, Elise y yo tratábamos de continuar con nuestra vida normal, pero era imposible. Los ruidos se intensificaron, los susurros se volvieron gritos, y las sombras comenzaron a tomar formas que desafiaban la lógica. El informe de la policía llegó un mes después. Los huesos eran antiguos, de al menos 100 años. No pudieron determinar la causa de la muerte, pero sugirieron que podrían haber sido víctimas de algún tipo de violencia. Esto solo añadió una capa de horror a nuestra situación. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y por qué estaban enterradas en nuestro jardín? A medida que pasaban los días, Elise comenzó a cambiar. Se volvía cada vez más retraída, perdida en sus pensamientos. Comenzó a hablar de cosas que veía en la casa, de figuras que se movían en los espejos, de voces que la llamaban por su nombre. Yo también las veía, pero me negaba a admitirlo.
Atribuía todo al estrés, al impacto de lo que habíamos descubierto. Una noche, la encontré parada frente a un espejo antiguo en el dormitorio. Sus ojos estaban fijos en su reflejo, pero había algo en su expresión que no era normal. «Elise, ¿estás bien?», le pregunté, acercándome lentamente. «No soy yo», susurró, sin apartar la vista del espejo. «Es ella». Un escalofrío recorrió mi columna. «¿Quién es ella, Elise?» «Es la mujer que murió aquí. Ella está atrapada, y me está usando para salir». Intenté convencer a Elise de que debíamos irnos, dejar la casa y no mirar atrás. Pero algo la retenía. Decía que no podía irse, que la mujer no la dejaría. Las sombras en la casa se volvieron más oscuras, más densas, como si estuvieran absorbiendo la poca luz que quedaba. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché a Elise hablar en voz baja. Al principio, pensé que estaba soñando, pero cuando abrí los ojos, la vi sentada en la cama, mirando hacia el espejo que había frente a nosotros. Sus labios se movían, pero no era su voz la que escuchaba. Era más grave, más antigua, llena de una rabia contenida que me hizo temblar. Salté de la cama y la agarré por los hombros. «Elise, ¿despierta?». Sus ojos se volvieron hacia mí, pero no eran los ojos de mi esposa. Eran fríos, vacíos, como si la persona que amaba ya no estuviera allí. «Ella viene por ti también, Johan. No puedes escapar». La desesperación me invadió. No sabía qué hacer, a quién acudir. Llamé a un sacerdote local, rogándole que viniera a bendecir la casa. Pero cuando llegó, no pudo hacer nada. Dijo que la casa estaba maldita, que algo muy antiguo y malvado residía en sus muros, algo que no se iría sin cobrar un precio. Con cada día que pasaba, la casa nos devoraba un poco más. Elise se volvía más distante, más controlada por esa presencia que se había apoderado de ella. Ya no era la mujer con la que me había casado, sino un cascarón vacío, una marioneta manejada por manos invisibles. Intenté dejar la casa solo, pero no pude. Cada vez que lo intentaba, algo me empujaba a regresar. Era como si la casa me hubiera atado a sus cimientos, como si ya no pudiera existir fuera de sus paredes. Una noche, desperté con el sonido de risas, una mezcla grotesca de voces que venían de todas partes. Corrí por la casa, buscando el origen, pero no encontré nada. Cuando volví al dormitorio, Elise no estaba. La encontré en el jardín, de pie sobre la fosa donde habíamos descubierto los huesos. Estaba cavando con sus propias manos, con una fuerza y determinación que no había visto en ella antes. «Elise, detente», grité, tratando de detenerla, pero ella me apartó con una facilidad aterradora. «Debo liberarla», dijo, y su voz no era la suya. «Debe ser libre». Antes de que pudiera reaccionar, la tierra se abrió debajo de ella. No sé cómo describir lo que vi. Era como si la misma tierra la estuviera devorando, arrastrándola hacia abajo. Grité, intenté alcanzarla, pero fue inútil. En cuestión de segundos, ella había desaparecido, tragada por el suelo. Me quedé allí, en la oscuridad, con el corazón latiendo en mis oídos, sin poder comprender lo que acababa de suceder. Desde aquella noche, la casa en Sanlúcar ha quedado vacía. La gente del pueblo dice que está maldita, que nadie debería acercarse. Yo lo sé mejor que nadie. Después de perder a Elise, intenté continuar, intenté encontrar respuestas, pero no las hay. La casa sigue allí, esperando, atrayendo a los incautos que se atreven a desafiar su maldición. Yo ya no soy el mismo hombre que era. Mi mente está rota, atormentada por las imágenes de esa noche, por la risa de las sombras, por el vacío en los ojos de mi esposa. Vivo en un pequeño apartamento en Madrid ahora, lejos de Sanlúcar, pero la casa sigue conmigo, en mis pesadillas, en los susurros que escucho en la oscuridad. Y sé que algún día, de alguna manera, volveré a ella. No puedo escapar. La casa me llama, y no importa cuánto lo intente, siempre terminaré regresando. Porque esa es la verdadera maldición, no se trata de la casa en sí, sino de lo que deja en ti. Y yo, como tantos otros antes, estoy condenado a pertenecerle, para siempre.